Bueno, buenas tardes, iglesia. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes de nuevo. Le decía a mi esposa que para mí siento que es mi segunda iglesia. Porque vengo, no solo vine varias veces a enseñar, sino que vengo todos los viernes a una capacitación que estamos haciendo también con algunos hermanos de acá. Así que quizás vengo más seguido que alguno de ustedes a la iglesia. Así que espero que no. Pero bueno, hermanos, hoy quiero que vayamos juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Acompáñenme allá. Vamos a leer algo que todavía no ocurrió. Hemos cantado de cosas que ya han ocurrido, como la muerte del Señor, su sacrificio en la cruz, su resurrección. Pero lo que hoy en lo que vamos a meditar es en algo que aún no ha ocurrido, ¿no? Y si ustedes prestaron atención a lo que Andrés leyó, yo a propósito les pedí, me preguntaron si quería que lean públicamente el capítulo 5, pero me pareció más oportuno que leamos el 4 antes, porque cometeríamos un error si dividimos el capítulo 4 del capítulo 5, porque es la misma escena. En el capítulo 1 Jesucristo se presenta glorificado ante Juan, ¿no? Y le comienza a dar mensajes para las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Empieza a hablar de las iglesias. Y luego en el capítulo 4 hay una voz que le dice: ven, sube y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Y a partir del capítulo 4 en adelante empezamos a encontrar cosas que aún no han ocurrido. Pero el capítulo 4 y el capítulo 5 son una misma unidad, es una misma escena. Juan subió al cielo y lo primero que ve es un gran trono en el medio del cielo y aquel que estaba sentado en el trono, ¿no? Y el capítulo 4 de lo que se encarga, como leyó Andrés, es de presentar a Dios como el soberano, aquel que está sentado en el trono, que gobierna toda circunstancia, toda situación, a toda persona, el soberano de la tierra, del universo, aquel que no tiene enemigos victoriosos, que los tiene, pero no victoriosos, el gobernante supremo. Apocalipsis 4. Pero en Apocalipsis 5, Juan ve otra situación en la misma escena, en el mismo cielo y alrededor del mismo trono. Aparece un personaje nuevo, Jesucristo, el Cordero. Y se lo va a presentar a Jesucristo como el soberano del futuro, ya lo van a entender. El soberano del futuro. Aquel Cordero poderoso y victorioso y soberano que uno a uno rompe los sellos del juicio que desata sobre la tierra para poder redimir a su creación y redimirla por completo. Jesucristo, el soberano absoluto de lo que ocurrirá en la época de Juan y que ocurrirá también en nuestra época, porque aún no ha ocurrido. Se lo presenta de esa manera a Jesucristo, como el legítimo gobernador de la tierra que está a punto de volver para redimirla de Satanás, del pecado, de la muerte, de la condenación, de la maldición, para siempre. Entonces Juan, recuerden, capítulo 4, ve a Dios soberano, glorioso, gobernante supremo. Hay truenos, hay relámpagos, es una escena sobrecogedora para Juan. Los ángeles están cantando, la santidad es impresionante, están todos asombrados. Y así, de esa manera, entramos en el capítulo 5, que es en el mismo lugar, recuerden, en el mismo trono. Veamos qué pasa. Apocalipsis 5, versículo 1. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, dice Juan, ¿no? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él, el cordero, vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, el cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Voy a pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe. Yo lo que les propongo es que por 50 minutos nos paremos junto a Juan. ¿Qué les parece? Que nos paremos al lado de Juan y que el Señor nos ayude a mirar lo que él vio. Y que podamos tener los ojos de Juan, por decirlo así, ¿no? Ayudados por el Señor. Y que podamos experimentar lo mismo que él experimentó y asombrarnos por el mismo Dios y el mismo Cordero del que él se asombró también. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude una vez más y comenzamos. Señor, acá está tu palabra. Es una porción tan gloriosa de la Escritura que realmente me siento tan indigno de exponerla. Pero Señor, ayúdame a ser fiel. Pasa por alto, por favor, mis imperfecciones, y que sea tu palabra, que es poderosa para cambiar el alma, que sea tu palabra la que este día no solo los pastorea a ellos, Señor, pastoréame también a mí a medida que predico, Señor, por favor. Te necesitamos que nos hables a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, Juan en el capítulo 5 vio algo que él no vio en el capítulo 4. Él había visto a alguien que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Aquel que estaba sentado en el trono. Pero de alguna manera, Juan nos dice en el versículo 1, vean, que en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, ¿qué había? Un libro. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Evidentemente es como si Dios de alguna manera, por decirlo así, haya extendido su mano sentado en el trono, y Juan haya visto que no solo había alguien sentado en el trono, sino que ese alguien tenía algo en su mano. Tenía un libro.
tenía un rollo, ¿no? Un libro era un rollo. En esa época, por supuesto que esto no existía, ¿no? Los libros eran rollos de piel, de pergamino, de papiro, que se enrollaban, ¿verdad? Y funcionaban como libros, ¿no? Y muchas veces funcionaban como documentos legales, y había testigos, y cada testigo que participaba de alguna transacción legal, cuando se cerraba el libro, el rollo, cada testigo le ponía un sello con cera. Ustedes saben, ¿no? Con cera, ¿no? Por eso muchos documentos legales, propiedades, títulos de propiedades, herencias, estaban sellados con sellos para que no puedan ser abiertos, ¿verdad? Entonces Juan vio algo similar a eso. Vio un rollo o un libro que estaba en la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Pero no tenemos que suponer demasiado para saber qué era lo que había en ese libro. No tenemos que suponer demasiado, porque en el capítulo 6 nosotros vemos que el Cordero, que es digno de abrir ese libro, empieza a romper cada sello y empieza a desatar juicios sobre la tierra. Empezamos a ver que de alguna manera ese rollo lo que contenía eran los juicios por medio de los cuales el Cordero iba a tomar la tierra de nuevo para él mismo. Y lo iba a hacer por medio de juicios. Y cada sello roto era un juicio que se desataba sobre la tierra. Y era el Cordero mismo el que lo hacía y el que lo llevaba a cabo. El Cordero que había sido inmolado. De hecho, al final del capítulo 6, los grandes, los poderosos, los ricos, incluso los pequeños, se esconden en las cuevas y en las peñas y les piden a los montes, ¿se acuerdan? Que les caigan encima. ¿Por qué? Escóndanos, por favor, de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El séptimo sello es ese. El sexto sello. Entonces, de alguna manera, nosotros encontramos cómo todo este libro que tenía aquel que estaba sentado en el trono, podemos decir que por un lado era un rollo o un libro de condenación, de juicio, ¿no? Pero por el otro lado también es un rollo de redención, porque Él va a redimir la tierra por medio de juicios. Y eso es lo que vemos del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Cómo Él comienza a tomar lo que es suyo de la tierra, pero lo hace por medio de juicios. Entonces ese libro lo que nos dice es cómo Cristo, por medio de juicios divinos, redime al mundo del usurpador más grande que ha tenido la tierra. Hubo otros, pero no han llegado a su nivel. Satanás. ¿Y cómo va a redimir la tierra del usurpador más grande y de la muerte y del pecado y todos los que han colaborado con él en el avance de su reino? Es como si este rollo de alguna manera fuese el título de propiedad de la tierra de Jesucristo. Pero a diferencia de otras cosas, no dice lo que Él va a heredar, sino que más bien dice cómo Él va a recobrar lo que actualmente es gobernado por el príncipe de este siglo, o por el Dios de este mundo, por Satanás. Pero un día Él lo va a recobrar, y lo va a hacer mediante juicios divinos que va a derramar sobre la tierra. Entonces ese es el rollo que tiene aquel que está sentado en el trono. El Cordero todavía no apareció, pero ahí tiene el rollo, el que está sentado en el trono. Este rollo es muy similar al que vio el profeta Ezequiel cuando tuvo una visión del cielo, y él nos dice ahí en Ezequiel 2, 9 y 10, que él vio el cielo y al ver miró una mano extendida que se extendía hacia él, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, o por dentro y por fuera, como nuestro texto. Y había en él endechas, lamentaciones y ayes. O, si no estamos familiarizados con esas palabras, Nueva Traducción Viviente dice, había en él cantos fúnebres, lamentos
y canciones de condena. Bueno, este capítulo, el capítulo 5, lo que va a mostrar es cómo el Cordero avanza hacia el trono y toma lo que le corresponde, lo que es suyo. Entonces, el capítulo se divide, y mi sermón también se va a dividir de esa manera, en 3 partes. El capítulo 1 lo usé como introducción, para conectar el capítulo 4 y el capítulo 5. Del capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4, vamos a encontrar la búsqueda de alguien digno. ¿Quién es digno? ¿Dónde está? ¿Hay alguien que sea digno? Del 2 al 4. Del 5 al 7, lo que vamos a encontrar es la dignidad de Cristo revelada. Se encontró el digno. Se encontró. Y del versículo 8 hasta el final, vamos a ver la dignidad de Cristo adorada. Vamos a ver a toda la creación adorando la dignidad de aquel que pudo tomar el libro y romper sus sellos. Entonces empecemos por el principio. Punto número 1. La búsqueda de alguien digno. Nosotros vemos en el versículo 2 que Juan dice: vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Bueno, no se menciona quién es este ángel poderoso. Algunos dicen que es Gabriel, porque Gabriel significa fortaleza de Dios, ¿no? Pero la realidad es que no se sabe. Y yo creo que no se sabe a propósito, porque lo importante no es el ángel, ¿no?, sino lo que dice o lo que pregunta y en el tono en que lo pregunta. Él lo preguntaba a gran voz, ¿no? El ángel lo que estaba haciendo es dar un anuncio a gran voz. No era una conversación entre los que estaban alrededor del trono. No era una conversación entre aquel que estaba sentado en el trono y un ser viviente y algún que otro anciano. Era un anuncio que debía retumbar todo el universo, porque había una búsqueda en proceso. Y tenían que encontrar a alguien. Entonces el ángel poderoso busca en toda la creación a alguien que sea digno, justamente, de abrir el libro y de romper sus sellos. ¿Quién es digno? ¿Quién es tan digno para avanzar hacia el trono de Dios y tomar el libro sin ser consumido como Usa fue consumido cuando tocó el arca para que no caiga en tierra? ¿Quién es tan digno para animarse a hacer eso y no ser consumido como fue consumido Usa? ¿Quién es tan digno y poderoso para no solo tomar el libro, sino ejecutar sus juicios también? Y quitar a Satanás y la maldición y el pecado y la muerte de la creación. ¿Quién es tan digno? ¿Quién es tan poderoso? ¿Quién tiene la dignidad y el poder necesario para eliminar todo el pecado del mundo? ¿Quién es tan digno para que haga eso? ¿Quién es tan digno y tan poderoso para eliminar los efectos que el pecado tuvo sobre toda la humanidad y revocar la maldición que hay sobre toda la creación maldita por causa del pecado? ¿Quién es digno? ¿Hay alguien? A gran voz. Silencio. Como acá. Silencio. En todo el universo, todos dejaron de hablar. Todos. Silencio. Mientras los ecos de su clamor se alejan y retumban en cada rincón del universo, solo el silencio. El poderoso arcángel Miguel y Gabriel, lo único que pueden hacer al escuchar eso, ángeles santos, poderosos, fieles, es agachar la cabeza, indignos. Nunca se atreverían a ser tan arrogantes y decir: creo que yo. No pueden. Millares y millares de ángeles santos, fieles, poderosos, solamente permanecen en silencio, conscientes de la indignidad que ellos tienen, delante de tremenda pregunta: ¿quién es digno de tomar este libro y no ser consumido en el intento? ¿Quién es digno de eso? Los serafines que nos uníamos a su canto por primera vez dejan de cantar: santo, santo, santo. Silencio. No sea cosa que se confunda nuestro canto
con un canto de arrogancia y piensen que nosotros nos creemos dignos. Claro que no lo somos. Los serafines dejan de cantar y se quedan en silencio. No somos dignos tampoco nosotros. No podemos. Ellos se quedan en silencio sabiendo que están esperando que alguien dé una respuesta que saben que ellos nunca pueden dar. Nunca. El silencio permanece. Nadie habla ante la pregunta de este poderoso ángel. ¿Quién es digno? ¿Hay alguien digno? Ahí está el gran Abraham, el padre de la fe, en silencio. Ahí está Enoc, que caminó con aquel que sostiene el libro, pero está en silencio. Ahí está Isaac, ahí está Jacob, ahí está el gran José, ahí está el gran Moisés, ahí está Elías, Eliseo, ahí está David, el hombre conforme al corazón de Dios, en silencio, sabe que no puede hablar, lo sabe. Ahí está el gran apóstol Pedro. Él un día se postró en una barca delante de aquel que es digno y le dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Él está en silencio. Ahí está el gran apóstol Pablo, en silencio también. Y mientras los ecos del ángel se pierdan en el universo, solo hay silencio. No hay nadie digno. No hay nadie. No hay nadie que pueda dar un paso adelante y decir: yo soy digno. Yo quiero probar. Nadie se anima. Nadie. Versículo 3. Y nadie, ¿no? De ahí lo saco. Y nadie, verso 3, ni en el cielo, y fíjense el énfasis, ¿no? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido, ni son dignos de mirarlo, ni siquiera, no solo de tomarlo. No se encontró a nadie. Es como que hubo un escaneo espiritual, ¿no?, en todo el universo, desde las profundidades más oscuras del infierno hasta las alturas más gloriosas del cielo. ¿Y cuál fue el resultado? Nadie. Señor, ya hice la pregunta y el escaneo fue hecho. No hay nadie. No hay nadie digno. Absolutamente nadie. Entonces Juan, ante esta escena que él está mirando y está contemplando en el cielo, se abruma por la tristeza, por la frustración, ¿no? Y el versículo 4, Juan nos cuenta y nos dice: yo lloraba mucho, porque nadie, de nuevo, ¿no?, nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Esa palabra que Juan usa, yo lloraba mucho, expresa es una palabra media violenta. Se usó, por ejemplo, para que tengan una idea, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, no se le derramó una lágrima a Jesús por Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise reunir y no quisiste? Es la misma palabra, lloraba mucho, que usan los evangelios para describir a Pedro después de la traición. Y él lloró amargamente. Era un llanto, era un corazón quebrado, que se mostraba en llanto, pero era un corazón quebrado. Juan estaba destruido, estaba devastado, no había nadie. Juan estaba en sollozos, estaba gritando mientras lloraba: no puede ser, no hay nadie digno, no hay nadie. Esta es la única vez que se ve a alguien llorando en el cielo, la primera y la única vez. Nunca lo hubo y ni lo habrá tampoco, porque él enjugará toda lágrima. Y ya que él fue el único, él lo hizo y lo hizo bien, ¿no? Lloró mucho, bastante, ¿no? Ya que lo hizo, que quede registrado. Estaba devastado, absolutamente. Claro, entiendan a Juan por un segundo, entiendan su situación, entiendan por qué la catarata de llanto que le venía ante esa situación, ¿no?
El no poder encontrar a nadie que sea digno de abrir el libro, de romper los sellos, significaba que la muerte, el pecado, la condenación, la maldición de la tierra iban a reinar por siempre en las manos de Satanás. No había nadie. Nadie podía derribar su reinado. Nadie podía hacerlo. El llanto de Juan era sincero. Era sincero porque él quería ver al mundo libre de maldad, al igual que nosotros también queremos. Ver al mundo libre de pecado, libre de muerte, libre de la maldición. Él quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido con poder, con soberanía, con control absoluto. Él quería eso. Él quería verlo. Y lo que veía, en realidad, más o menos Juan escribió Apocalipsis en el año 90 y tanto, ¿no? Después de Cristo. Entonces el Mesías había sido ejecutado 60 años antes. Jerusalén había sido devastada y el templo destruido 20 y tantos años antes. Los judíos habían sido masacrados y esparcidos 20 y tantos años antes también, junto con el templo y junto con la ciudad. La iglesia enfrentaba persecución por fuera y pecado y efectos de pecado por dentro. Apocalipsis 2 y 3. ¿Se acuerdan la última vez que vine aquí a predicar sobre la iglesia de la Odisea? Pecado por dentro, tremendo. Iglesias como las de Sardis, persecución por fuera. Era un panorama desalentador, ¿no? Para ser finos. Era un panorama desalentador. No era bueno lo que Juan estaba viendo. Entonces, aparentemente desde la perspectiva del apóstol Juan, como que todo iba mal y aparentemente como que no iba a mejorar demasiado. Entonces era sincero en su llanto. Pero también era apresurado. También era apresurado. Él no tenía por qué llorar, porque la escena todavía no había terminado. Bueno, ni siquiera había empezado la escena. Entonces es el hall de entrada de la escena. No había terminado todavía. Él no tenía motivos para llorar. No estaban desesperanzados. Había esperanza. Había alguien que estaba a punto de aparecer en la escena y de cambiarlo todo. Entonces hasta ahí llegamos con el primer punto del capítulo y del sermón. Está aquel que está sentado en el trono con la mano extendida, con el libro, con los juicios preparados para redimir a la tierra, y se está esperando a alguien digno que entre en escena. Y no hay nadie. No hay nadie. Y el apóstol simplemente llora. Y así entramos en la segunda parte, que es que se encuentra el digno. La dignidad de Cristo revelada. En el versículo 5 al versículo 7. Yo creo que, al menos estos versículos a mí me muestran, no sé qué pensarán ustedes, pero que el silencio en el cielo aparentemente no representaba que nadie conocía la respuesta. Aparentemente. El silencio podía ser debido a la reverencia de tan sublime pregunta. Pero evidentemente había seres en esa escena que conocían la respuesta. Simplemente no hablaban, pero sí la conocían. Y lo vemos porque uno de los 24 ancianos se acerca a Juan. Hay varias posturas de quiénes son estos ancianos, ¿no? No quiero centrarme mucho en eso porque acá lo que nos importa es el digno, no los ancianos. Pero yo pienso, ¿no? Yo creo que estos 24 ancianos representan a los redimidos de Dios. Eso creo yo. Y lo creo por diferentes cosas. Una, porque en varias oportunidades estos 24 ancianos dan gracias por la redención que les había sido dada, ¿no? Y los ángeles no reciben redención, porque una postura piensa que son ángeles. Los ángeles no reciben redención. Hablan también de que fueron comprados con sangre de todo pueblo, en este texto, en el capítulo 5. Los ángeles no fueron comprados por sangre, no lo necesitaron. Se dice en Apocalipsis 19, casi al final, que estos 24 ancianos recibieron vestiduras blancas, igual que recibiremos los cristianos también, como los creyentes que salieron de la gran tribulación, en Apocalipsis 7 también,
que se le dieron vestiduras blancas. Y por otro lado también yo veo que estos ancianos tienen corona de oro en sus cabezas. Lo vemos en Apocalipsis 4, que leyó Andrés. Y el creyente recibirá una corona incorruptible de justicia. O Apocalipsis 2 dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vida. Entonces, bueno, yo pienso que son redimidos, ¿no? Y uno de esos redimidos se acerca al apóstol Juan y le dice lo siguiente, versículo 5. No llores, mira. O si tenés Reina Valera, dice, he aquí, ¿no? He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. O sea, la atención de toda la escena se mueve de aquel que está sentado en el trono a otro personaje. Se mueve la atención. Ahora, importante que tengan en cuenta esto mientras avanzamos un poquito más. Juan no está mirando todavía. No está mirando. Juan está oyendo lo que el anciano le dice. Muy importante. No está mirando todavía. Eso lo va a hacer más adelante. Y nos va a decir que lo hace. Pero ahora solamente está escuchando la descripción que este anciano le está haciendo. Y le está diciendo, Juan, no tenés motivos para llorar. Hay alguien que es digno. Y le dice, el león de la tribu de Judá. El digno tiene 2 características, Juan. Y lo podés ver, está acá mismo. Todavía no lo miraste, pero está acá. Por un lado es el león de la tribu de Judá. Este es como uno de los títulos mesiánicos más antiguos que se le dio al Mesías, ¿no? Allá por Génesis 49, cuando Jacob, ustedes recordarán, está bendiciendo a sus hijos y toca el turno de Judá, ¿no? Dicho sea de paso, Jesús nació y vino de la tribu de Judá. Cuando está bendiciendo a la tribu de Judá, Jacob le dice lo siguiente en Génesis 49: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos y se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido como cazando. Se agazapa, se echa como el león, ¿no? O como leona, ¿quién lo despertará? El cetro o el reinado no se apartará de Judá, no se apartará, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, una referencia a Cristo, y a él sean dada la obediencia de los pueblos. Entonces, de la tribu de Judá, en esta referencia mesiánica de Génesis 49, iba a salir un gobernante fuerte, feroz, mortal, ¿no? El Mesías, Jesucristo. Un gobernante que iba a subyugar a todos sus enemigos, iba a poner su mano en su cuello y los iba a subyugar a todos. No iba a haber nadie triunfante delante de él. Este fue el gran problema de los fariseos y de los judíos en general al aceptar a Jesucristo, ¿no? Porque justamente ellos lo que esperaban era que su Mesías venga como un león feroz a agarrarle el cuello a los romanos y sacarlos del medio. Y sin embargo Jesucristo vino a ofrecerles el poner su mano sobre el cuello de un dictador mucho más feroz e invisible, el pecado. Pero ellos no lo entendieron y rechazaron a su Mesías, ¿no? Pero no entendieron de que Él es el león de la tribu de Judá y Él va a despedazar a sus enemigos. Lo vemos a partir de Apocalipsis 6. Él lo va a hacer, pero conforme a su programa y a sus tiempos, no a los de ellos. Pero Él lo iba a hacer, ¿no? Él lo iba a hacer. Él eligió el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él eligió que como león feroz un día Él iba a rebelarse delante de sus enemigos y los iba a desterrar completamente. Pero eso que va a ocurrir en el futuro es lo que comienza a revelarse en Apocalipsis 5.
está apareciendo alguien que está a punto de tomar un libro de juicios, y a él se lo llama el león de la tribu de Judá, el feroz, el mortal. Está a punto, está al borde de iniciar la redención total y de tomar la tierra para siempre. A punto. El león de la tribu de Judá. Y no solo se presenta así como el feroz, el mortal, el león, el poderoso, sino que también este anciano lo presenta como la raíz de David. La raíz de David. Ese es otro título mesiánico que viene de Isaías capítulo 11, verso 1, verso 10, en donde habla de que entonces iba a brotar un retoño del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David, ¿no? Iba a brotar un retoño del tronco de Isaí, algo chiquitito, y un vástago también dará fruto de sus raíces. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de David, como lo menciona acá, o al heredero del trono de David, eso significa raíz, ¿verdad? Que estará puesta por señal ante los pueblos, y su habitación será gloriosa. Eso dice Isaías. Será glorioso, absolutamente glorioso, la raíz de David. Y como les mencioné, Jesucristo vino del linaje de David, según la carne, ¿no? Romanos 1:3. Y Mateo 1, Lucas 3, nos hablan también de que de la genealogía de Jesucristo, Él pasó por Judá. Él viene de la tribu de Judá. Es decir, que cuando Jesucristo se presenta en Apocalipsis 5, se presenta como aquel que es digno de tomar el libro, primeramente por lo que Él es, ¿no? El león de la tribu de Judá, el que tiene el poder para destruir a sus enemigos, y también por quién Él es, el legítimo rey de Israel, el que sale de los mismos lomos de David, el rey de los judíos, el rey del universo, el rey venidero, el rey que pronto viene, la raíz de David, el poderoso, majestuoso y poderoso. El Señor reina, Salmo 93:1. Vestido está de majestad, se ha ceñido y vestido, ¿lo saben? De poder, de poder. Realeza y poder, realeza y poder. Son las características de aquel que está presentado por el anciano. Entonces se lo presenta aquel león y aquel rey soberano de la descendencia de David, como aquel no que vencerá, aunque vencerá, sino como aquel que ha vencido en el pasado para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Lo ven en el versículo? Aquel que ha vencido, alude a una victoria pasada, no futura. Está hablando de algo en particular, y por supuesto, que está hablando de la victoria que Jesucristo tuvo en su obra de redención. Y no solo en la resurrección, en la cruz, Jesucristo venció sobre el pecado porque condenó el pecado en la carne, Romanos 8:3. Él incluso venció sobre la muerte porque Él anuló mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, Hebreos capítulo 2. Él en la cruz misma, no en la resurrección, venció sobre los poderes y las autoridades y las potestades demoníacas. Eso nos dice Colosenses. Despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. En la cruz obtuvo su victoria. Y los creyentes que estamos en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pasado también pasado. Hay algo poderoso en su obra redentora. Él venció. Vencerá también, por supuesto. Eso se encarga de decirlo Apocalipsis al final. Por supuesto que sí. Pero Él ya venció. Él ya venció. Y así se lo presenta el anciano. Entonces, pónganse les dije al principio, parémonos al lado de Juan. Imagínense, todavía ustedes no están viendo a este fabuloso Mesías, león, rey, asombroso, sublime. Simplemente están escuchando al anciano dando esa descripción, ¿no? Entonces, el anciano le habló de un león feroz, le habló de un rey majestuoso, victorioso. Entonces Juan ya
ya ni aguanta más, entonces mira, que era a donde, que era, quiero ver a aquel que me está describiendo este anciano. Versículo 6, dice, y miré, ¿no? Él miró. Y él levanta su mirada, expectante, pero lo que él ve es muy diferente a lo que le describió este anciano. Muy diferente. Versículo 6. Miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Bueno, según Ezequiel 10:15 son querubines. Son seres gloriosos, resplandecientes, que adoran y sirven a Dios en la más íntima presencia de Él. Ellos estaban alrededor del trono, sirviendo y adorando a Dios, y entre el trono y los seres vivientes, lo que Juan vio es a un cordero. Literalmente, porque es un diminutivo esta palabra, literalmente es un corderito, chiquitito. Alude a la Pascua. En la Pascua, ellos tenían que tomar un cordero chiquitito, de no muchos años, y llevárselo 4 días a su casa, como un animal doméstico, para luego sacrificarlo, para que tengan relación con el corderito. Bueno, literalmente lo que Juan vio ahí es a un corderito, de pie, como inmolado. Es muy diferente lo que Juan vio a lo que le había descrito el anciano. Porque por supuesto, según el plan soberano de Dios, Jesús, antes de ser un león de juicio o un rey de gloria, primero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero. En el plan de Dios, ¿no? En el plan de Dios. Entonces Juan ve a este corderito y tenía ciertas características. Este corderito, por un lado, Juan dice, estaba de pie, o sea, estaba vivo, estaba de pie, pero parecía como si lo hubiesen inmolado o sacrificado, es lo mismo. O sea, tenía heridas mortales que eran claramente visibles a simple vista. Este corderito parece como si lo hubiesen asesinado, como si lo hubiesen despedazado, pero está de pie, está vivo, está vivo. Claramente a qué alude esto, ¿no? A su resurrección. Él había sido sacrificado, pero ese corderito estaba vivo, ¿no? Jesucristo se presenta así también. En Apocalipsis 1:18, Él dice, yo soy el que vive y estuve muerto, pero he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Así se presenta Jesucristo, ¿no? Entonces, Él ve a un corderito que estaba de pie, que estaba vivo, pero que había sido como inmolado, había sido destruido. Esto es lo mismo que Jesús cuando se aparece con sus apóstoles ahí en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y le habla a Tomás y le dice, él estaba glorificado, tenía un cuerpo glorificado. Y Tomás no creía. ¿Y Jesús qué le dice? Tomás, mete tus dedos en mis manos y en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, ¿él estaba resucitado? Sí. ¿Estaba vivo? Sí. ¿Estaba de pie? Sí. ¿Estaba glorioso? Sí. ¿Tenía cicatrices visibles, claras? Sí. ¿Era obvio que había sido inmolado, aunque no esté sangrando en ese momento? Sí. Este corderito también. Era obvio que lo habían despedazado, pero estaba de pie, estaba vivo, estaba vivo. Otra característica que tiene este corderito, que estaba de pie y había sido inmolado, es que tenía 7 cuernos. 7 cuernos. Bueno, hay que entender que en el Apocalipsis hay ciertas partes simbólicas. No todo es simbólico y no todo es literal. Pero hay que leer con entendimiento y discernir qué cosas son simbólicas y cosas no. En la Biblia, los 7 cuernos es un sinónimo, el cuerno es un sinónimo en el mundo animal de poder, de fuerza, ¿no? Por supuesto que es más fuerte un animal con cuernos que, no sé, que una ardilla, ¿no? O sea, obviamente es más fuerte.
Y el 7 en la Biblia alude a un número de perfección, de plenitud. O sea, lo que está diciendo Juan es que él vio a este cordero de pie como inmolado, que representaba a un poder perfecto, a una omnipotencia absoluta. Este cordero estaba de pie, había sido inmolado, pero no solo eso, él era omnipotente. Él tenía poder absoluto, total, absoluto. Y no solo tenía 7 cuernos, él también tenía 7 ojos, ¿no? Lo que alude a esa perfecta omnisciencia que el Cordero tenía, ese conocimiento total, absoluto de todas las cosas. Absoluta omnisciencia. 7 cuernos, 7 ojos. Total poder, total omnipotencia, absoluto conocimiento, absoluta omnisciencia. Pero Juan nos dice que esos 7 ojos que estaban allí en el Cordero representaban a los 7 espíritus de Dios que habían sido enviados por toda la tierra. Y lo que está diciendo, conectado con el Cordero, es que esos 7 espíritus de Dios es la plenitud omnisciente del Espíritu Santo con relación al juicio que el Cordero está a punto de desatar sobre la tierra. De alguna manera el Espíritu Santo estaba listo para ir por toda la tierra buscando a pecadores culpables y no arrepentidos para que sean juzgados por el Cordero. Por eso nadie iba a poder esconderse, aunque se esconda en lo profundo de una cueva, de aquel que estaba sentado en el trono y del Cordero. Porque el Espíritu que recorre toda la tierra tenía omnisciencia absoluta. En este caso, no para redimir y salvar, sino para enjuiciar y buscar a los culpables y condenarlos. Entonces, ahí está el Cordero. Poderoso, omnisciente, listo para el juicio, como inmolado, pero vivo. Pero ahora, en el versículo 7, empieza a haber movimiento. Hasta ahora el Cordero siempre estuvo de pie, pero no se movía. Pero ahora, el versículo 7 registra como el acto final, el acto monumental en la escena celestial, el acto bisagra de todo lo que va a ocurrir. Este es como el acto más grandioso y más culminante de toda la historia. Está a punto de comenzar el principio del fin. Está a punto de enjuiciar a la tierra el Cordero y redimirla para siempre, para dejarla preparada para su segunda venida. Está a punto de hacerlo. Era un momento épico, épico. Estaba listo el Cordero para hacerlo. Entonces, ante los ojos maravillados del cielo, ¿no?, especialmente los de Juan, el Cordero victorioso, poderoso, omnisciente, avanza con completa autoridad hacia el trono. Y el versículo 7 que nos dice: Él vino, el Cordero, Él vino y tomó. Me gusta eso. No lo pidió. No lo pidió. Lo tomó. El libro tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Es la misma escena que vio Daniel cuando tuvo una visión del cielo, y Daniel 7:13 nos dice: yo seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, se dirigió, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Entonces ahora el libro está en la mano del Cordero, del digno. Y así termina la segunda escena. Así termina. El Cordero como inmolado, pero vivo, victorioso, poderoso, omnisciente, con el rollo en su mano. Está todo preparado. Está todo listo. Ya lo tiene. Y así termina la segunda escena. Y ahora pasamos a la última parte, los últimos minutos del sermón, y la última parte del capítulo también,
que es la dignidad de Cristo o del Cordero adorada. Vamos a ver qué pasa en el cielo cuando el Cordero tomó el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono. Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Postrarse era como una caída violenta, ¿no? Se usaba para hablar de derrumbarse o de postrarse frente a alguien. Era una caída violenta. No es que los ancianos dijeron, ya lo agarró, bueno, vamos arrodillándonos de a poco para aprovechar el tiempo. No. El Cordero agarró el libro, ¡pum!, al piso. Los 24 ancianos se derrumbaron. En 1 Corintios 10, casi seguro que capítulo 10, cuando Pablo dice a los corintios, tomando el ejemplo de Israel, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron, postraron, es la misma palabra, cayeron en aquel día como 23.000. Era tan violenta la caída que a veces se usaba para la muerte incluso. Bueno, Apocalipsis 1, cuando lo vi, Juan a Jesús, caí postrado, como muerto a sus pies. Era un derrumbe, no era una simple posición de rodillas. Se derrumbaron absolutamente. O sea, la escena ya, perdón que lo vuelva a decir, pero no se me ocurre otra palabra, la escena épica del Cordero con el libro en la mano hace que la alabanza estalle en todos los lugares del universo, comenzando desde el cielo. Están absolutamente asombrados porque se dan cuenta de que están a las puertas. Ya está. Por lo que oramos tanto tiempo, ya viene. Él viene a redimir a su creación y viene de nuevo. Ya viene. Se están dando cuenta que está todo a las puertas y se derrumban frente al Cordero. La tan ansiosa y esperada derrota del pecado y de Satanás y de la muerte iba a llegar. Estaban a punto de presenciar que el Señor Jesucristo vuelva a la tierra en triunfo y establezca su reino entre todos nosotros. Y a la iglesia estaba a las puertas y a punto, en esta escena, de recibir el glorioso privilegio de reinar con Él por 1000 años. ¿No? Por 1000 años. Todo estaba a punto de ocurrir. La segunda venida de Cristo estaba cada vez más cerca y la adoración estalla. Entonces, Juan ve a los ancianos que estaban postrados y nos dice la segunda parte del verso 8 que cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Acá, cuidado, porque no está hablando de todo tipo de oraciones, ¿no? Y esto lo notamos en lo siguiente. Por un lado, hay una conexión entre las arpas y la oración. Hay una conexión. Por un lado, las arpas, en el Antiguo Testamento, por supuesto que se usaban para adorar a Dios, pero también se usaban para profetizar, en el ministerio profético. Los profetas, cuando profetizaban, tocaban el arpa, o un tercero, no siempre, pero muchas veces, un tercero tocaba el arpa mientras ellos profetizaban. Eso lo vemos en 1 Samuel 10, en 2 Reyes 3, en 1 Crónicas 5. Era algo común, ¿no? Las arpas como un ministerio acompañando el ministerio profético. Y las arpas, junto a las copas, a la oración de los santos, hace que estas copas, con las oraciones de los santos, representen las oraciones que todos los creyentes realizaron a lo largo de los siglos para que la redención de la tierra por fin llegue, la redención profetizada, prometida por Dios, por fin llegue. ¿Y de dónde sacas eso, Ezequiel? Bueno, en Apocalipsis capítulo 8, uno de los ángeles se acaba de romper el séptimo sello, ¿no? Se acaba de romper el séptimo sello, el último. Y un ángel toma las oraciones de los santos en una copa, les añade incienso y fuego del altar, y se nos dice,
Apocalipsis 8, que la derrama sobre la tierra, para enjuiciar la tierra, junto con las oraciones de los santos. Y se nos dice que cuando lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto en la tierra. Entonces, tomadas en conjunto, las arpas y las oraciones indican que todo lo que los profetas habían profetizado y todo lo que los hijos de Dios habían orado a lo largo de la historia, por fin estaba a punto de ocurrir. Ya estaba a punto de llegar. El cumplimiento ya estaba a las puertas. Y es así como comienzan una serie de 3 alabanzas para el Cordero. Y con esto terminamos. La primera alabanza al Cordero es entonada por los 24 ancianos. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo, o sea, algo inédito, algo que nunca se había cantado. Y nos da la razón por la cual el Cordero es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es fabuloso esto. Están explicando en adoración por qué el Cordero fue inmolado. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo, o sea, el sacrificio que hizo y el derramamiento de sangre que vertió, lo hizo para redimir o para comprar a un pueblo. Redimir significa comprar de vuelta. O sea, alguien que estaba en esclavitud, ¿no? O alguien que estaba en cautiverio, y uno paga el precio y lo compra para que vuelva, ¿no? Eso es lo que Dios hizo con nosotros en Cristo. Se nos dice en 1 Corintios 6 que hemos sido comprados por un precio, ¿no? Redimido. 1 Pedro 1 dice que nosotros fuimos redimidos con sangre preciosa, con la sangre de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha. En Hebreos 9 se nos dice que Jesús entró al lugar santísimo celestial con su propia sangre y obtuvo eterna redención para nosotros. Por eso Jesús en la cruz dijo: consumado es, está todo pagado, pagué la deuda. O sea, nos compró del mercado de pecado, de muerte, de condenación, ¿no? Y nos compró para Dios. Eso es precioso. No nos compró para dejarnos libres y que ahora hagas tu vida. Cambiaste de dueño, no sos libre. Eso dice Romanos 6. Habiendo sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Y más adelante dice siervos de Dios, ¿no? Entonces, esta alabanza que se le da al Cordero por la redención que efectuó por ese pueblo era algo glorioso. Pero fíjense el alcance de esta redención. Porque si lo hubiese hecho por 100 personas pecadoras, hubiese sido algo glorioso. Por 50, por un rebelde, hubiese sido algo digno de las alabanzas del cielo para siempre. No lo hizo ni con los ángeles que pecaron en eso, sino que los encerró en prisiones de cautividad, reservándoles para el día del juicio. Pero fíjense el alcance de esta compra. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso debió haber traído a Juan un gozo y un consuelo enorme. Muy enorme. Ver que la persecución y el pecado no iban a apagar la iglesia. Que él había comprado un pueblo gigantesco. La iglesia es invencible porque el Señor es su pastor, ¿no? Y nada le faltará. Pero la iglesia es invencible. Entonces, 2000 años antes, Juan lo que vio fue una iglesia multitudinaria, gloriosa y multiétnica también, ¿no? De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero fíjense que no solo les otorga libertad del pecado, sino que también les da un amo nuevo que resulta, versículo 10, en que los haga un reino y sacerdotes para Dios y que reinen sobre la tierra. O sea, los redimidos de Dios eran parte del reino de Dios y eran sacerdotes de Dios. Tenían entrada total, plena, absoluta a la presencia de Dios. La tienen a través de un camino nuevo y vivo que fue abierto a través del velo, esto es, de su carne.
y se pueden acercar a Dios con total confianza. Los hizo sacerdotes y reyes y reinarán sobre la tierra, reinarán con Cristo. Eso es lo que dice nuestro texto. Eso es lo que dice Apocalipsis 26. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Pero esta alabanza no es suficiente. El Cordero es mucho más digno de una sola alabanza. El Cordero tiene valor infinito y las alabanzas tienen que seguir en aumento. Y entonces ahora aparece una segunda alabanza. Se necesitan más adoradores. El Cordero es muy digno para solamente uno. Entonces se añaden ahora millones y millones de ángeles. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, o millones de millones, si tenés Reina Valera. Lo describe una multitud incontable. ¿Y qué es lo que cantaban estos millones y millones y millones de ángeles incontables? Versículo 12. Decían a gran voz, como el ángel poderoso del versículo 1, el Cordero que fue inmolado. Noten el énfasis, ¿no?, de la muerte del Cordero. Ese va a ser el gran tema de adoración en el cielo, la muerte del Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, ¿no? El Cordero es digno de recibir todas esas cosas, no porque no las tenga, sino de recibir el reconocimiento porque las tiene. Recibir el reconocimiento y la adoración por su poder, por su omnipotencia, por las riquezas espirituales que posee, por la sabiduría, la omnisciencia que Él tiene. Por todas estas cosas y todas las demás perfecciones absolutas que Jesucristo, el Cordero, tiene, es digno, ¿no?, de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza. Y de eso se trata la adoración de estos millones de ángeles. Y cuando parece que el clímax, ¿no?, de la adoración ya llegó a su punto cúlmine, bueno, ya está, ya ha recibido toda la alabanza, ¿qué más podemos esperar? Vamos todos a casa. Esto no se termina. El Cordero es muy digno, es muy digno. No alcanzan millones de ángeles, no alcanzan. Entonces a los ancianos y a los millones, a las multitudes incontables de ángeles, ahora se les suma para terminar toda la creación. Toda la creación, la tercera alabanza. Y oí, versículo 13, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Parece que toda lengua está confesando que Jesús es el Señor, ¿no? Y toda rodilla se está doblando. Esto nos recuerda al Salmo, ¿no?, 69, cuando dice: alábenle los cielos y la tierra y los mares y todo lo que se mueve en ellos. O el famoso Salmo del final del Salmo y el versículo final del Salmo final, ¿no? Salmo 156. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todas estas cosas que presentan los salmos son deseos, a lo más mandatos quizás, pero Juan lo estaba viendo cumplirse. Él estaba viendo a toda la creación adorando al Cordero. ¿Y qué es lo que oíste, Juan? ¿Qué dijo la creación? ¿Qué fue lo que dijo? Verso 13, la segunda parte. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Bendiciones infinitas, honor, alabanza, gloria, adoración infinita pertenecen a Dios el Padre y a Jesucristo, al Cordero. La creación no puede contener su gozo, es inminente, por fin va a ser redimida. La creación que tanto gimió por su liberación, por fin va a ser redimida y estalla en alabanza. Y entonces, llenos de asombro, absolutamente todos, desde el cielo hasta la creación de lo más abajo, los ancianos contemplan eso y lo único que pueden decir, versículo 14, es amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Ya está. Ya era como si hubiese una pelotita acá en el borde, solamente falta un soplo de voluntad divina para que inicie.
Ya estaba todo listo. Amén. Que así sea. ¿Qué pasó? Y los ancianos se postraron y adoraron. Pronto esa multitud del cielo se va a marchar del cielo. Se va a marchar para ejecutar los juicios junto con el Cordero y reunir a sus elegidos cuando Cristo vuelva a establecer su reino terrenal y reinar con él. Ya todo el escenario está preparado. Hasta acá la predicación. Regálenme solo 5 minutos que quiero hablarles personalmente de cómo debería impactar esto como cristiano en tu vida, ¿no? Porque pasajes como estos tienden más a inflarnos la cabeza que a tiernizarnos el corazón, ¿no? Y no debería ser así. No debería ser de esta manera. Entonces, mi pregunta para vos hoy no es, ¿conocías estas cosas? ¿No te parece muy misterioso, muy asombroso todo esto que aún no pasó? ¿No crees que es algo impresionante, digno de la elocuencia de cualquier pensador, cualquier filósofo? Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿cómo vos vivís a la luz de estas cosas? Porque el diablo también conoce estas cosas y no le gustan para nada. ¿Cómo vos vivís a la luz? ¿Cómo resulta tu vida espiritual cuando vos en una sola página de tu Biblia ves a tu Señor tan glorioso? ¿Qué te pasa? ¿Cómo impacta tu vida hoy? ¿Cómo impacta tu vida de oración? ¿Pasás tiempo con el Señor día a día? Sabiendo que pronto te vas a encontrar con Él. Pronto. Y no estoy hablando simplemente de su segunda venida, porque por ahí Él vuelve dentro de 200 años, pero vos dentro de 50 años ya vas a estar muerto. O 60, 70, 20, no lo sé. Hoy no lo sabemos. ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios? ¿Pasás tiempo con Él? ¿Te gusta pasar tiempo con Él? Porque en el cielo vas a pasar tiempo con Él. Te vas a querer morir si no en el cielo. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué pensás que hay en el cielo? ¿Un Disney? Está el Señor y lo adoraremos para siempre. ¿Te gusta adorarlo? ¿Pasás tiempo con Él? ¿Pasás tiempo con tu Biblia? Sabiendo que lo que hoy leen tus ojos, prontito, lo van a oír tus oídos glorificados y ya no vas a necesitar andar por fe. ¿Tenés comunión con ese Dios? ¿Deseas estar con Él? Otra pregunta, ¿deseas y disfrutás la comunión con tus hermanos? Porque déjame decirte que el cielo no es un cuartito individual para vos y Jesús, para que vivan abrazados por siempre. Vas a adorar en comunidad, por siempre. ¿Lo disfrutás hoy a eso? ¿Te gusta alabar a Dios en tu cuarto solo y con tus hermanos? ¿Lo disfrutás realmente? Y por supuesto que lo que esto debería ser para nosotros hoy es lo mismo que le ocurrió a la audiencia de Pedro, cuando Pedro les escribió y les dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, está hablando de su segunda venida, procuren con diligencia, ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Le está hablando a cristianos, no le está hablando a gente que quiere que se salven por obras. O sea, les está diciendo, si ustedes están esperando algo tan glorioso, vivan de acuerdo a eso que dicen que esperan. ¿Cómo es tu vida? Por eso mi ánimo para vos hoy no es solo que te lleves la información de qué es lo que va a pasar en el cielo antes de que los juicios se ejecuten y Jesucristo vuelva. Es cómo quiebra eso tu corazón y te hace postrarte como los ancianos delante del Señor y adorar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Anhelamos ese día, Señor. Oímos y leemos lo que va a ocurrir. Nos entusiasmamos tanto, Señor. Queremos que eso ocurra ya. Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven. Ven, Señor. Ven pronto. Apresura tu venida, Señor. Ven pronto. Y mientras no vienes, ayúdanos
a vivir glorificándote en nuestras vidas personales y alrededor de la gente, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro estudio, en nuestro vecindario. Que podamos ser luminares que resplandecen en medio de una generación torcida y perversa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.